tener una penetración y una unión, como todos deseamos, entre el puerto y la ciudad, para que la gente que entre al puerto o que entre a la ciudad entre en las condiciones más cómodas, más dignas y mejores que podemos aspirar. Con lo cual yo le doy las gracias al presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y a todo su equipo por este compromiso de inversor para la mejora de la ciudad de Algeciras. Presidente, tuya la palabra. Por si quieres verlo más. Buenos días, gracias, alcalde. A mí me gustaría empezar pidiendo disculpas a los usuarios del puerto por los trastornos y las incomodidades que le vienen produciendo, por un lado, las obras que venimos acometiendo en el entorno del acceso central, en el interior del puerto, y por el propio cierre del acceso central. También disculpas a los vecinos de la avenida Virgen del Carmen de esa zona que tienen que padecer los ruidos. Ya la fase de la obra más molesta ha pasado. Y, finalmente, también disculpas en general a todos los ciudadanos de Algeciras que vienen reclamando insistentemente y legítimamente la apertura del acceso central y tener una entrada al puerto y una entrada del puerto a la ciudad digna y acorde con la importancia de la ciudad y la importancia del puerto. Precisamente de esa entrada principal del puerto es de la que queremos hablar hoy. Un proyecto no se puede acometer y afrontar de forma aislada al entorno donde se ubica. Entonces, yo les voy a hablar precisamente de ese entorno y después el responsable de urbanismo de la Autoridad Portuaria, Manuel Matose, les va a explicar en detalle el proyecto que vamos a iniciar de forma bastante inmediata. El entorno donde se ubica ese acceso central lo pueden ver en esta vista aérea de esa zona. Creo que se habrán ubicado, pero por si acaso, por aquí está el puerto, la ciudad, hacia acá la salida hacia Cádiz y hacia vuestra izquierda el inicio del paseo marítimo. Este es la cúpula del Mercado Torroja, el edificio de Transmediterránea, la desembocadura del río de la Miel, por aquí el bulevar ese que va hasta la estación de ferrocarriles, y este sería el acceso central actual, cerrado, ¿vale? Bien, en esta área confluyen distintos flujos, tanto de vehículos, de tráfico rodado, como de peatones. Hay, en primer lugar, un flujo de vehículos que viene de este a oeste, desde la zona de la estación de ferrocarriles hacia el puerto. Es un flujo que genera el gran intercambiador modal que existe en toda esa área, donde se conjugan el transporte ferroviario con la estación de ferrocarriles, el transporte de autobuses con la estación de autobuses y después, del lado del puerto, pues el transporte marítimo con la estación marítima y he leído que pronto se va a reanudar otra vez el transporte aéreo, pues también el helipuerto. Ese conjunto de distintos modos de transporte genera un espacio que es un gran intercambiador modal que, a su vez, genera movimiento de personas, de peatones. Hay muchos que van de un extremo a otro de todo ese corredor andando, arrastrando su carrito, el que viene el tren y va a coger el barco o viceversa, y otros que, a través de vehículos, pues se trasladan de un extremo a otro. Ese gran flujo se cruza, además, con un flujo norte-sur, con un flujo de derecha a izquierda de esta imagen, que tiene, además, una gran importancia. Dentro del recinto portuario hay un tráfico muy intenso y un tráfico pesado y peligroso que va desde la zona de Juan Carlos I hacia la zona sur de Isla Verde y viceversa. Ese tráfico, sobre todo de camiones, también de vehículos ligeros, es de tal intensidad que nos ha obligado a la autoridad portuaria
a crear en el interior del puerto, que es la obra que se está ejecutando ahora, una verdadera autovía. Ahora mismo, si observan desde una altura de cualquier edificio del paseo marítimo, podrán ver que ya se ve la imagen de lo que va a quedar ahí, que es un gran vial de doble calzada y cada calzada de 2 carriles. O sea, la imagen de una autovía que va a atravesar el puerto de norte a sur. Esa es necesaria porque los grandes desarrollos del puerto futuro se están concentrando en la zona sur, en los desarrollos de Isla Verde Exterior, pero no deja de tener una enorme importancia también todo lo que hay concentrado en el norte, en el muelle Juan Carlos I, fundamentalmente la actividad de APMT, del grupo MERS, y todo el conjunto del PIF al que tienen que confluir los tráficos también del sur. Entonces, ahí se produce una intensidad de tráfico muy grande, de cierta peligrosidad, porque son camiones, fundamentalmente tráfico pesado, y tenemos que tener en cuenta que ese gran flujo lo tiene que atravesar perpendicularmente el otro flujo que les comentaba antes de pasajeros y vehículos que vienen o van a la estación ferroviaria o a la estación de autobuses. Pero también de norte a sur hay un tráfico que queremos fomentar, que es un tráfico peatonal que una el paseo de Ribera del Llano Amarillo y le dé continuidad por delante del acceso central hacia la zona sur, hacia la avenida de la Hispanidad. Ese tráfico es sobre todo peatonal y de bicicleta. Queremos darle prolongación al carril bici que atraviesa ahora mismo o que bordea todo el Llano Amarillo y darle continuidad hacia el carril bici que ya existe hacia el sur de la ciudad. Es un tráfico, por tanto, peatonal que también atraviesa y confluye en esta área. Y, por último, está el tráfico de entrada y salida a la ciudad por el sur. No solamente de salida y entrada a la ciudad, hacia el exterior, hacia Cádiz o hacia Tarifa, sino la propia configuración, el propio desarrollo que ha tenido la ciudad de Algeciras, con todo el crecimiento que ha tenido hacia la zona de Getares, hace también que haya un tráfico muy intenso desde la zona centro hacia la zona sur. Bueno, pues no podíamos acometer el proyecto de este acceso central sin tener en cuenta ese entorno tan complicado y tan difícil de resolver. Lo primero que vieron los equipos técnicos, tanto del Ayuntamiento como de la Autoridad Portuaria, es que el espacio estaba muy constreñido, que necesitábamos espacio. Por eso, una de las primeras decisiones que se tomó fue, en primer lugar, demoler el edificio de Transmediterránea. En segundo lugar, eliminar este parking reservado que hay aquí en la zona. En tercer lugar, retranquear la valla de cierre del puerto hacia el interior del puerto 2,5 metros. En cuarto lugar, este espacio de la desembocadura del río de la Miel, después les explicaré, pasará un vial nuevo. Hay que cubrirlo también, hay que cubrirlo con una losa, este espacio de la desembocadura del río de la Miel y el puente actual. Y como veis, con esas actuaciones se gana en toda esta zona espacio, que era una de las primeras necesidades que teníamos. Abandonamos ya esta imagen y vamos a ver la solución global que se le va a dar a todas esas necesidades y todas esas interferencias de flujos de vehículos y de pasajeros. El problema global se resuelve con varias piezas. La primera es esta gran rotonda. Se trata de una rotonda, como ven, de forma ovalada para acomodarla e integrarla en el espacio del que disponemos, pero además es una rotonda pisable, visitable. ¿Por qué? Pues porque queremos darle continuidad a los flujos que a través del bulevar que constituye el parque sobre el río de la Miel, los flujos que van a acudir desde la estación ferroviaria y la estación de autobuses hacia el puerto y tienen que atravesar toda esta zona. Entonces, esos flujos podrán optar o por acudir a través de estos pasos peatonales por esta zona que queda más expedita al haber eliminado toda esta barrera que supone el edificio de Transmediterránea y el parking. Esos flujos peatonales podrán venir por aquí, por delante del edificio Millán Picasso, y acceder al acceso central, o tienen la opción de acudir
por los soportales de la Marina, atravesar a través de la rotonda peatonal, pisable, y atravesar hasta la estación marítima. Le daremos continuidad a este bulevar. Una vez resuelta su cruce por esta zona, le daremos continuidad por el interior del puerto hasta el entronque con la estación marítima, pasando además por delante del helipuerto. El circuito norte-sur peatonal, o sea, la unión del Paseo de Rivera con la Avenida de la Hispanidad, se resolverá pues con los espacios que se ganan. Todo esto que está aquí con una trama cuadriculada serán espacios peatonales. Pues con todo este espacio se invitará al pasajero a poder pasar de un lado a otro con tranquilidad, y además, como ven, el carril bici que discurre por aquí pues también dará continuidad a la práctica del ciclismo por un lado y por otro del acceso central. Hay también un elemento importante. Desde hace tiempo el Ayuntamiento, incluso desde la corporación anterior, veía que la entrada sur de Algeciras estaba encajonada en la calle de la Conferencia. Ahí hay un carril de entrada y un carril de salida, y ya desde el equipo anterior nos venían solicitando el poder desdoblar esa entrada y salida a Algeciras. Ya acordamos con ellos, y ahora pronto podremos hacerle una realidad, que podíamos dejar la Avenida de la Hispanidad, la Avenida de la Conferencia, la calle de la Conferencia, únicamente en sentido salida de Algeciras, con 2 carriles de salida, y introducir un nuevo vial por el interior de los terrenos portuarios, que es el que aparece por aquí, el que pasaría por encima del río de la Miel, por encima de esta desembocadura. Por eso habrá que taparla con una losa portante de una carretera por encima, o sea, una señora losa, y entroncaría en esta gran rotonda. Con lo cual, es una forma de solucionar el flujo norte-sur que tiene la ciudad de Algeciras y la salida. Queda, por tanto, desdoblada la salida-entrada a Algeciras, que ahora mismo se hace por el Paseo de la Conferencia. Quedaría desdoblada con un vial por delante de los edificios que ahora mismo tiene la autoridad portuaria, que sería la entrada a Algeciras, y la salida sería únicamente por el Paseo de la Conferencia. Yo quisiera resaltar de aquí que esto es una servidumbre, como podéis entender, para el puerto, el meter todo ese tráfico dentro de terrenos portuarios. Tenemos además que hacerlo de tal forma que no haya interferencia con los tráficos portuarios y haya separación, porque nos lo exige pues, las normas españolas de seguridad y de control de tráfico dentro de los puertos y las normas europeas, pero se ha podido encontrar una solución y se podrá satisfacer esa necesidad que tiene la ciudad de Algeciras, de que no tiene otra forma de incrementar la capacidad de esa vía, nada más que duplicándola. Bien, todas estas dificultades que le he comentado de confluencia de tráfico rodado y de tráficos peatonales se encarecen más, se dificultan todavía más con 3 elementos que les voy a comentar a continuación. En primer lugar, como habrán podido observar, se trata de espacios competenciales distintos. Tiene competencias la autoridad portuaria desde el límite de la zona de servicio del puerto hacia el interior. Tiene competencias, por supuesto, el ayuntamiento en toda la zona municipal y tiene competencias también carreteras en lo que afecta a los accesos, tanto viarios como ferroviarios, a los puertos de interés general, y como es nuestro caso. Por tanto, debe haber una coordinación entre las distintas administraciones y las distintas instituciones. Yo les puedo asegurar que ha existido ese entendimiento, ha existido esa colaboración, ha habido reuniones entre los técnicos de ayuntamiento y autoridad portuaria, y también el ayuntamiento se ha reunido con carreteras, también nosotros lo hemos hecho, y a mí lo que me gustaría en este momento es resaltar
ese trabajo conjunto y felicitar a los técnicos del Ayuntamiento que han sido capaces de encontrar una solución que satisfaga las necesidades de la ciudad y las necesidades del puerto, y a los técnicos de la autoridad portuaria que han trabajado también con ese espíritu de no solamente mirar las necesidades del puerto, sino mirar y entender también las necesidades de la ciudad. Felicito, por tanto, a los dos equipos y, en el caso nuestro, pues al director del puerto, que ha sido el que ha llevado un poco la batuta de esas reuniones por parte de la autoridad portuaria. Esa es una dificultad, les decía, los espacios competenciales distintos. Hay una segunda importante, y es, como ven, la rotonda afecta, y aquí está esta línea de puntos, afecta a la desembocadura del río de la Miel y, por supuesto, afecta a la desembocadura del río de la Miel el vial nuevo de entrada a la ciudad. Ahí habrá que construir una losa portante, pero antes de construir esa obra, que es importante, hay que resolver el saneamiento de esa zona. Entonces, un ingrediente más que confluye en la resolución de toda esta zona y que hay que resolver. No podemos construir la losa y después tener que demolerla para hacer el tratamiento que haya que dar a esa zona. Entonces, es un elemento que también hay que tener en cuenta a la hora de resolver todo este entorno. Y un tercer elemento también importante y a tener en cuenta, y no lo consideren como una excusa, sino como una realidad, son las limitaciones presupuestarias. Ahora mismo las administraciones públicas tenemos, por decisión del Gobierno central, unas limitaciones presupuestarias que nos afectan también a la autoridad portuaria, le afecta, por supuesto, también a los ayuntamientos. No es ya penuria económica, que gracias a Dios el puerto de Algeciras está teniendo buenos resultados, pero son limitaciones impuestas por los decretos que van saliendo de la Administración central. Entonces, eso nos obliga a que no podemos pasar un límite determinado de inversiones y, sobre todo, que no podemos superar en el capítulo de gastos el límite que nos vienen impuestos por esos decretos. Para la autoridad portuaria, para los puertos, es gasto toda inversión que se hace fuera de la zona de servicio del puerto. La Inspección General del Estado, aunque sean inversiones propiamente dichas, a los efectos del cómputo de contabilidad, la Inspección General del Estado, todas las inversiones que sobrepasen la zona de servicios del puerto, que se pasen la línea de la zona marítimo-terrestre, se consideran gastos, se computan como gastos, y ahí las limitaciones son muchísimo más estrictas que en inversiones. Digo que no es una excusa, sino un ingrediente más que hay que compaginar con todo esto. Eso nos ha llevado, en reuniones que he mantenido con el alcalde, a una conclusión, que no podíamos esperar a resolver todo este conjunto de problemas y dejar sin resolver el acceso central al puerto, la entrada principal de la ciudad al puerto y del puerto a la ciudad. Entonces, hemos adoptado una solución que es la que a continuación les va a explicar el ingeniero de urbanismo, el arquitecto de urbanismo de la autoridad portuaria, que es la obra que se va a acometer. Es una primera fase porque se le va a dar solución a todo este complejo, pero para no retrasar más la obra tan demandada del acceso central, hemos optado, de común acuerdo, Ayuntamiento y Autoridad Portuaria, de iniciar la obra que ahora les va a comentar Manuel Matose de forma inmediata. Y a continuación intentar resolver todas estas dificultades competenciales, presupuestarias, etcétera, y ir acometiendo las siguientes fases. Por mi parte, nada más. No lo sé.